Hace varios años, vamos a estar ahí en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Hace ya buenos años. Prediqué un sermón que en aquella época titulé ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Y casualmente lo hice en medio de una relación muy cercana en aquella época con un gran hermano misionero que estaba por allá en la selva también, y viendo su entrega y su dedicación, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Y hace varios años hice una prédica con ese título, y básicamente porque para mí era algo extraño, algo raro ver que un hombre tomara a su familia, a sus dos nenas pequeñitas, y dejara su comodidad en la ciudad para irse a la selva a correr riesgos de salud, de que los indígenas los lastimaran, de tantas cosas. Y no solamente por 3 meses, porque eso sería un paseo, sino ver a este hombre con esta familia que se entregó y allí estuvo por casi 9 años. Tanta entrega que su esposa murió, la esposa de nuestro querido hermano, porque contrajo allá una enfermedad de estas tropicales y murió allí en la selva. ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Era la pregunta de aquella época. Y la respuesta es que ellos tenían más compromiso. Todo eso con un compromiso grande con Jesús. Jesús era su prioridad, y no es que él no amara a sus hijos, pero el compromiso con Jesús tan grande y el compromiso con ir a llevar el mensaje de salvación tan grande de estos misioneros o de estos otros hermanos que ahorita les presenté, lo que encontré que ellos tenían y yo no tenía era compromiso. Tenían a Jesús como su prioridad, compromiso. Y el texto de hoy, queridos, en el texto de hoy veremos 3 hombres que ejemplifican lo que posiblemente algunos de nosotros también somos como ellos. Nos falta compromiso. Y veremos lo que Jesús espera. Lo que Jesús espera de nosotros. Por favor, acompáñame y leamos el texto. Versículos 57 al 62. Yendo ellos ¿quiénes son? Jesús y sus apóstoles, porque capítulos atrás, el evangelista Lucas ya nos ha mostrado que él escogió a 12. Y ellos van entonces con Jesús en el proceso de ¿qué? De discipulado. Y yo quiero hacer un paréntesis. El discipulado no es solo dar información, el discipulado es vida. Y eso es lo que hizo Jesús, compartir su vida, el día a día con los discípulos. Entonces ellos van por el camino. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Ese más es un pero el Hijo del Hombre, así se llamaba él a sí mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Dónde queda el Evangelio de la Prosperidad? Continuemos. Versículo 59. Ahora es Jesús el que invita a otro. Y yo creo que a usted le ha invitado de muchas maneras
Ahora Jesús le dice a otro, sígueme. Y esta es la respuesta. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces Jesús, imaginémonos la escena, parece que está mirando a otro lado y ve a otro y le dice, el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro el Señor, dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Un encuentro de Jesús con 3 hombres en el camino. Y allí usted nota que hay silencio de los apóstoles, están aprendiendo. Y están aprendiendo la lección que espero que hoy todos aprendamos. Para comprender el texto tengamos un poquito de contexto, y es que el Señor ahí en el capítulo 9, versículo 22, tema que ya pasamos, le ha anunciado a sus apóstoles que le es necesario sufrir, morir y luego resucitaría. Y luego de eso, usted llega ahí al versículo 51 del mismo capítulo 9 y dice que cuando llegó el momento de ya ir a cumplir la obra que el Padre le envía, de ir a la cruz, Él tomó la decisión ya de ir a Jerusalén. Ellos van en camino a Jerusalén. Él va acompañado de sus discípulos con una misión grande, que es la que nos ha alcanzado a usted y a mí. La misión en el versículo 56, salvar almas. Es lo que dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Él va camino a Jerusalén, Él va camino a enfrentarse a la cruz, Él va camino a cumplir lo que vimos la semana pasada, todo lo de los profetas y la ley. Él va camino a obedecer al Padre, Él va camino a hacer lo que transformó toda la humanidad, lo que partió la historia, el antes y el después de Cristo. Y en ese camino se encuentra con 3 hombres que aparecen aquí en la escena que acabamos de leer. Y en esta escena vamos a ver cómo hay personas que dicen querer seguir a Jesús, pero sin que Él sea su prioridad. Y entonces expresan sus diversas excusas. Vamos a ver 3 puntos, queridos. Vamos a ver los que quieren seguir a Jesús por razones equivocadas. Entonces no pueden ser discípulos de Cristo. Eso lo vamos a ver, versículos 57 al 58. Luego vamos a ver los que Jesús llama a seguirle, pero sus prioridades personales son más importantes que el Señor. Aquellos que el Señor llama, que sienten el llamado, pero para ellos lo más importante son sus propios objetivos. Vamos a estar en versículos 59 al 60. Y luego vamos a ver los que quieren seguir a Jesús, pero sin dejar las cosas del pasado. Y tremendo porque el Señor cierra diciendo, estos no son aptos para el reino de Dios. Y espero en el Señor que su Espíritu Santo nos deje ver con cuál de ellos tal vez nos podemos identificar. Veamos los primeros, los que quieren seguir a Jesús, pero por razones equivocadas. 57 al 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sin duda la fama del Señor ya se había extendido.
milagros, expulsar demonios. Algunos decían que él predicaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, y obviamente porque él es Dios, así de que él predicaba con mayor autoridad. La fama se extiende y había algo con los judíos, y era que los judíos buscaban a un maestro para aprender de él la ley de Moisés, volverse expertos y algún día también convertirse en rabinos. Así es que lo más posible es que este hombre estaba en esas y entonces ha encontrado al posible maestro al cual va a seguir. Y es lo que expresa: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo creo que muchos hemos dicho lo mismo en alguna ocasión. Lo interesante aquí es ver que Jesús no hace como hacemos muchos, y obviamente con razón, que nos alegramos cuando alguien llega a la iglesia, y nos alegramos de verdad cuando alguien llega a la iglesia. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, en lugar de decirle, oh, bienvenido, qué bueno, otro más para el equipo, su respuesta nos deja un poco atónitos. Las zorras tienen guaridas, tienen nidos. Las aves de los cielos tienen nidos también. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que este hombre lo quiera seguir? Bueno, hay varias cosas aquí. Por un lado, los maestros probaban a este posible discípulo si él realmente quería seguir con él o no, si iba a aguantar el trajín. Pero por encima de esto no podemos olvidar algo. Recuerden que Jesús en versículos pasados del 28 al 36 le ha mostrado a los discípulos realmente quién es Él en la transfiguración. Él es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Por tal razón, uno de los atributos de Jesús, ¿cuál es? La omnisciencia. Así es que Él... Y lo vimos también en otras enseñanzas donde las personas sin siquiera decirle, la Biblia dice, y él le respondió sin el otro haber hecho pregunta. Así es que lo más posible aquí es que Jesús, conociendo el corazón y el objetivo de este hombre sincero, es que supo que este hombre venía era detrás de ¿qué? De vivir en comodidad. Porque la respuesta de él tiene que ver con eso. Con comodidad, con casa. El Señor le deja ver que mientras las zorras tenían dónde vivir y las aves, Él andaba en escasez. El Señor le deja ver que Él vivía en escasez. Y Él solo vivía de lo que las personas le ayudaban. Mire, hay un momento ahí, capítulo 8, versículo 3. Perdón, en el 9:3. ¿Sí estoy bien? No, 8:3. Habla de 3 mujeres, de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que ¿qué? Le servían con sus bienes. Queridos hermanos, el verdadero discípulo de Jesús no sigue a Jesús por lo que Él da, sino por lo que Él es. El verdadero discípulo de Jesús no viene detrás de la añadidura. El verdadero discípulo de Jesús no viene por los bienes, como hoy en día se está propagando esta teología de la prosperidad. Ven a Cristo y se acabaron tus problemas económicos. Aunque Él los puede solucionar, evidentemente. Pero lo que Jesús está dejando ver aquí frente a este hombre que dijo con gran entusiasmo, te seguiré a donde quiera que vayas, es: si me sigues detrás de comodidad no la vas a tener. Y eso fue lo que evidenciaron sus apóstoles. El mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas que sufrió necesidades, hambre, frío. Inclusive cuando terminó en su última carta, lo único que le quedó de bien era su capote. ¿Recuerdan la carta que le escribe a Timoteo? Queridos hermanos, hay quienes buscan a Jesús solo por los beneficios que pueden obtener de Él,
por las bendiciones que pueden recibir. Y este hombre esperaba comodidades, como hoy quienes pactan esperando prosperidad económica. Muchos se acercan a Jesús solo porque tienen alguna necesidad. Yo mismo en muchas ocasiones invité a personas que estaban en problemas de distinta índole. Hermano, vamos a la iglesia, ese hogar se le puede solucionar. Pero ese no es el objetivo o el principal motivo por el cual tenemos que buscar a Jesús. Pero muchos vienen solo por lo que Él puede ofrecer, terrenal. Muchos se acercan a Jesús solamente para eso. Y no es que Él no pueda suplir nuestras necesidades, queridos. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dice lo siguiente: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo sé que cada uno de ustedes, conozco aquí casos muy específicos, hemos visto cómo el Señor se ha manifestado en nosotros solucionando nuestros problemas. Pero no es el motivo principal por el cual Dios espera que le siga. Ese no fue el propósito, queridos, principal por el cual el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Queridos, la principal necesidad del ser humano no son nuestras necesidades terrenales. La principal necesidad del ser humano es ser salvo. Recuerden que Él va camino a Jerusalén. Y para nosotros comprender un texto es importante entender el contexto. Y lo último que Él dice en el versículo 56, antes de entrar en esto, es que Él vino a salvar las almas. Esa es la principal necesidad que tiene el ser humano, hermanos. Pero este hombre en el camino no le quería seguir por eso. Estaba detrás de la comodidad, como muchos hoy en día. Dios, queridos hijos, queridos hermanos, Dios vino hecho hombre a este mundo para darnos el mayor bien que podemos adquirir, la salvación de nuestra alma. Ese es el mayor bien que podemos nosotros tener de parte del Señor. Esa es la razón principal por la cual usted tiene que buscar a Jesucristo. Queridos, ¿de qué sirve suplir todas nuestras necesidades si al final, cuando llegue el momento de enfrentar el juicio delante de Dios, nos encuentra culpables? Como dicen por ahí, se perdió el año. Se perdió el año, hermanos. ¿Cuál es la invitación? Busque al Señor. Búsquelo de todo corazón. Él salvará su alma y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no lo dice el pastor, lo dice el Señor a través de las mismas escrituras. Es lo mismo que el mismo Señor Jesucristo aseguró en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero lo buscamos por la añadidura primero. Y no es lo que espera el Señor. Y no es lo que espera el Señor. Queridos, hagamos de Jesús nuestra prioridad. Haga de Jesús su prioridad. Y una riqueza que supera todos los tesoros del mundo está prometida para nosotros. Santiago 2:5 lo dice que Dios hace ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a quienes le aman. Queridos, es la mayor riqueza que podemos tener. Y sí que necesitamos fe para cuando oramos por nuestras necesidades. Principalmente por la salvación. Principalmente por la salvación, queridos hermanos. Sí, aquí hay el ejemplo de aquellas personas
que inclusive viniendo a la iglesia por mucho tiempo pueden estar siguiendo a un Jesús que se ha convertido solamente en un milagrero. ¿No puedo pedirle al Señor? Por supuesto que sí, Él dice que le pidamos. Y el Padre Nuestro nos lo enseña. Pero el Padre Nuestro no empieza diciendo, el pan de cada día dánoslo hoy, ¿verdad que no? Empieza exaltando al Señor. Querido, yo le invito a que usted reflexione y si usted llega a reconocer que ha buscado a Jesús como un dispensador de milagros, quiero decirle que lo ha valorado en muy poco. En muy poco. Si usted o yo o el que sea busca a Jesús como un mero dispensador de milagros, lo hemos rebajado, hermanos. El verdadero discípulo tiene que tener a Jesús es como su prioridad de vida eterna. Y entonces, si es así, estamos llamados a pedir perdón. Este es el primer hombre que yendo Jesús a Jerusalén y por la fama le dice que quiere seguirle a donde quiera que vaya. Pero observen que la Biblia no habla más del hombre. Lo que nos puede llevar a nosotros a pensar que evidentemente no lo siguió. Que le pasó lo del joven rico, ¿recuerdan? Que también expresa el querer seguir a Jesús. Maestro, ¿qué voy a hacer para ganar el cielo? Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que... primero le dice, cumple tus mandamientos. Señor, los he cumplido absolutamente todo, con qué orgullo. Y entonces, como era rico, Jesús toca su corazón. Ve y vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. ¿Quería Jesús que él se quedara pobre? Mirar qué había en su corazón. Y la Biblia nos dice que él se fue triste. Aquí la Biblia no nos habla que este hombre lo siguió. Este hombre lo buscaba solamente por beneficio terrenal. Pero también hay otros, los que Jesús les ha llamado a seguirle, pero las prioridades personales son más importantes para ellos que Dios mismo. Y es que empecemos por ahí, lo que primero dice en el versículo 59 al 60. Y dijo Jesús a otros, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y lo primero que quiero exaltar aquí es que Jesús sí lo llama a uno. ¿Cuántas veces Jesús, por una prédica, por una persona conocida, le ha llamado, usted le ha hecho el quite? Como este hombre. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este segundo hombre, hermanos, también estaba en el camino por donde iba Jesús. Este no buscaba seguir a Jesús, pero Jesús le ha llamado a que le siga, a que haga parte de sus discípulos. Y ante la invitación, el hombre le exclama esto, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, ¿acaso el papá estaba recién muerto? No. No, porque entonces el hombre no estaría en el camino, estaría ya en el sitio donde está haciendo el velorio. Pero para comprender la respuesta de Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, primero tenemos que mirar lo siguiente, la cultura de los judíos. Y es que los judíos, para ellos, era supremamente importante honrar a sus padres al punto que no se iban de la casa hasta cuando el papá muriera. Así es que entre líneas lo que el hombre le está diciendo al Señor es, sí, yo te voy a seguir, pero hasta que mi papá muera. ¿Y eso podía ocurrir cuándo? No sabemos. Podía durar toda la vida, pero hay otra interpretación que se puede dar de esto. Y es que hasta que el hombre muriera, hasta que el papá muriera, el hombre podía recibir ¿qué? La herencia. Y si vemos que el primer hombre le está diciendo, o Jesús se percata que él está detrás de bienes económicos, de comodidad, es muy posible que este hombre también esté en las mismas.
Y entonces intrínsecamente le está dando dos mensajes a Jesús. Jesús, sí te seguiré, pero hasta cuando muera mi padre, porque voy a recibir la herencia. Entonces no tendré problemas para seguirte. Conozco un hombre que ama al Señor, entregado al Señor. Es un bello hombre. Pero dice, hasta que me pensione. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que posiblemente se pensione y ahora saque otra excusa. Y este hombre era lo que le estaba diciendo Jesús. Te seguiré, pero todavía no. Queridos, es común escuchar a personas decir que están muy jóvenes para seguir a Jesús. Me falta todavía disfrutar de la vida. Como si venir a Jesús fuera lo más aburrido del mundo. Y se lo dice a alguien que tuvo un antes y después de Jesús. Hay otros que su prioridad es el estudio. Sí, me comprometo, pero primero mi carrera. Ahora, quiero aclararles, no es no estudiar la carrera. No es no estudiar, porque si hay alguien que estudia son los pastores. No, queridos jóvenes, hay que estudiar, hay que salir adelante. Hay que salir adelante. Porque es que allá donde usted estudia, usted es la mano extendida de Dios para llevar el Evangelio. Y porque evidentemente tenemos que superarnos. Pero muchos lo encuentran como excusa para no seguir a Jesús. Otros, su excusa, su prioridad es el trabajo, es la empresa. No tengo tiempo. Sí te seguiré, me comprometeré contigo. Casi que le dicen lo mismo. El mensaje casi que es igual al de ese hombre, ¿no? Te seguiré. Pero la prioridad no es Jesús, es la empresa. Olvidando que todo lo que recibimos viene del cielo. Para muchos sus prioridades son sus logros personales y no el Señor Jesucristo, hermanos. Hay personas que tienen a Jesús en la escala más baja de sus prioridades, inclusive viniendo a la iglesia. Queridos, con todo el corazón, quiero decirles que ojalá que cuando alcancen sus prioridades personales no sea demasiado tarde para encontrar a Cristo. Escuchen cómo lo manifiesta el profeta Isaías. En el capítulo 55, versículos 6 al 7, dice, inspirado por el Señor, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió entre todas las naciones, a quien le hizo tantos milagros, a quienes ayudó tanto, a quienes les dio la tierra prometida, fueron infieles al Señor. Entonces el profeta les dice, buscad a Jehová. Como todos los profetas que Dios enviaba y como nos envía a nosotros mensajitos, hey, busquen a Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esa frase ¿qué implica? Que hay un día que no va a ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Un día no lo vamos a poder hallar y un día no va a estar cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ojalá, mis queridos, que cuando alcancemos nuestras prioridades no sea tarde. En el versículo 60, donde el Señor le responde,
Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿A qué se refería el Señor con deja que los muertos entierren a los muertos? Evidentemente no era algo literal, porque pues si un muerto no puede hacer nada. Para que podamos comprender, hay algo, hermanos, que tenemos que aprender. La Biblia se explica a sí misma. El Señor no nos dejó un libro donde quedamos totalmente locos, y esto qué quiere decir, y ahí es donde vienen aquellas alegorías, y entonces esto quiere decir esto o aquello. No, la Biblia misma se explica. ¿Qué quería decir el Señor con que los muertos entierren a sus muertos? Para comprenderlo, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, lo enseña en Efesios 2, del 1 al 5. Así dice, Pablo hablando a creyentes. Y él, refiriéndose al Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, los muertos son ¿quiénes? Los que están vivos pero muertos espirituales en sus pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuchen, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces lo que Jesús le está diciendo a este hombre es, deja que los inconversos, los que no vienen a mí, se encarguen de ese asunto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales son aquellos que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Para ellos Jesús no es la prioridad, sino alcanzar sus metas personales, y no han entendido que necesitan a Cristo para ser perdonados y ser salvos. Esos son los muertos, espiritualmente hablando. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, deja que los incrédulos que están muertos espiritualmente se preocupen de esas cosas del mundo, porque tu prioridad es seguirme para ser salvo. El llamado de Jesús era que fuera salvo. Ahora, Jesús no está llamando a descuidar a nuestros padres. Porque la misma Biblia, inspirada por el Señor en Efesios 6:2, nos manda a honrar a nuestros padres. No se trata de eso, hermanos. El llamado que Jesús hace es a tenerlo a Él como la máxima prioridad en nuestras vidas. En nuestras vidas. No era descuidar a su padre, era el llamado de Jesús a ser salvo, y eso se lograría teniendo a Jesús como su prioridad, incluso sobre las relaciones más íntimas que se puedan tener. El mismo Jesús dice también en otro pasaje, quien no me ama más que a su padre, que a su madre. Hay algunas versiones que dice, quien no aborrece. Ahora, ese aborrece, recuerden que esto no fue escrito inicialmente en español, sino en griego de hace 2000 años. Eso quería decir, no que aborrecer como nosotros entendemos que rechazar a nuestros padres, sino quien no me ama más, quien no me considera como su prioridad, por encima de mis padres, por encima de mis hijos, por encima de mi esposa, por encima de mí mismo, por encima de las riquezas, no puede ser mi discípulo. Queridos, y eso sí que es importante tenerlo bien claro. Cristo tiene que ser la prioridad, porque donde primero comenzamos a tener rechazo es en nuestras propias casas. No nos está mandando a rechazar a quien en nuestras casas nos pone problema, sino que si nos toca decidir ir a la iglesia, por ejemplo,
Aunque mi esposa se enoje porque yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia porque Él es mi prioridad. Eso es lo que quiere decir. Porque si mi cónyuge o mis hijos me están llevando, o yo soy un hijo y mi padre me está llevando a hacer cosas que no van de acuerdo a la Escritura, mi prioridad es decirle: Padre, yo te amo, te respeto, pero primero está mi Señor, no voy a hacer eso. Eso es darle la prioridad. Y es lo que Cristo le estaba enseñando a este hombre. Sígueme, sígueme. El Señor Jesucristo tiene que ser para usted y para mí nuestra principal relación, hermanos. Ahora, si esta relación es correcta, mis relaciones horizontales son correctas. Y usted lo ve en el mismo apóstol Pablo. ¿Qué me manda a mí, a nosotros como esposos? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amor sacrificial, entregando su vida. ¿Ven? Cuando nuestra relación con Cristo es correcta, mi relación, amo más a mis hijos de manera correcta, amo de manera correcta a mi cónyuge, amo de manera correcta a mis padres. Y la pregunta que quiero dejarle a ustedes: ¿a qué le está dando usted mayor prioridad? ¿Cuál es su mayor prioridad en la vida? ¿Su mayor prioridad es Jesús o son sus objetivos personales? Ahora, aquí hay otro aspecto importante del llamado de Jesús a este hombre y a usted y a mí. No solamente le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, sino le da una orden: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el evangelio. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Hombre, ¿tienes algo más importante que hacer que esperar a que tu padre muera y recibir una herencia? Hay un objetivo más grande en la vida que nuestras propias prioridades. Querido, aunque usted se trace propósitos muy importantes, y se los debe trazar. La misma Biblia habla de que tenemos que hacer planes. ¿Recuerdan? Que debemos hacer planes, ponerlos en manos de Dios, y Él hará, no nuestros planes, hará lo mejor para que resulte de acuerdo a su voluntad. También la Biblia dice que nosotros hacemos planes, pero Él tira los dados, es decir, Él decide cómo se van a ejecutar, pero nos llama a hacer planes. Aunque usted se trace propósitos muy importantes, como este hombre, el propósito de cuidar a su padre, cuando Cristo es su prioridad, Él le da a usted un propósito mayor, más grande, más sublime e importante en su vida, hermanos. Eterno y trascendental. ¿Cuál? Ser embajador de Cristo. Ser embajador del reino de Dios. No hay nada que supere eso. Hubo un pastor muy conocido en la historia. Creo que su nombre fue Billy Graham. Le llamaban el pastor de los presidentes. Un norteamericano. Y cuenta la historia que un día le propusieron, porque era muy conocido, y un día le propusieron ser presidente de los Estados Unidos. Su respuesta es: jamás me rebajaría a dejar mi ministerio por ser presidente de los Estados Unidos. Cuando usted acepta el llamado del Señor, usted tiene un ministerio más grande, más sublime, un objetivo más grande. Y es ser embajador, embajadora del reino de Dios. Cuando usted sigue mirando el texto, ahí termina el capítulo 9, ¿verdad? Inicia el capítulo 10. ¿Con qué? Envió a 70 a predicar el evangelio. ¿Cierto? Entonces mire que lo que estamos estudiando hoy está en ese contexto. Yo lo digo ensanduchado. El último versículo antes de nuestro texto dice la misión del Señor: salvar almas. Nuestro texto está diciendo que hay gente que lo sigue pero no con intenciones correctas, y luego Él dice: ven y ve
y proclama el Evangelio. Y luego aparece el capítulo 10 iniciando con un envío de 70 a predicar el Evangelio. Esa es la mayor misión, hermano, que nosotros tenemos. Y Jesús le dice a estos hombres, los que envía a predicar el Evangelio, la mies es mucha y pocos los obreros. Recuerden que Jesús usaba cosas cotidianas para dar una enseñanza. Así se está hablando en términos de agricultura. Es mucha la cosecha. La cosecha es grandísima. Hay muchos que tienen que recibir el mensaje del Evangelio, pero hay muy pocos obreros. Tú ve y predica el Evangelio. Jesús llama ahora a este hombre a que haga parte de los que van a anunciar la llegada del reino de Dios. Este es el propósito más grande que usted puede tener en su vida, queridos. Ahora, mientras usted alcanza sus propósitos, allí es donde Dios quiere que usted alcance el propósito que tiene para usted de predicar el Evangelio. Mientras usted estudia, usted allí la mano extendida de Cristo para llevar la palabra de Dios a tanto joven que lo necesita. Mientras usted en el trabajo desarrolla sus quehaceres, allí hay necesidad, allí hay mies para el Señor. Queridos, Él nos hace sus embajadores del reino para anunciar el mensaje, el único mensaje que salva, el único mensaje que suple la mayor necesidad que tiene el ser humano. Mayor necesidad que no se encuentra en las redes sociales, en la psicología, en las drogas, en el dinero, en el poder. Queridos, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación con Dios. Ese es el gran ministerio que usted tiene en sus manos. Y la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que siendo cristianos nos callemos y no anunciemos a Cristo? Hermanos, ¿no nos pasa que cuando hay un medicamento o ustedes las damas, un producto de belleza que les funciona? Yo no soy profeta, pero le aseguro que usted empieza a regar la bola y a contarle a todo el mundo, uy, esa crema es bendita. Así lo hacemos. Queridos, tenemos lo que todo el mundo necesita en nuestras manos. Pero por no tener a Cristo como nuestra prioridad, no cumplimos, no desarrollamos este ministerio que impacta por la eternidad a la persona que lo recibe. Entonces ya hemos visto a aquellos que buscan a Cristo por las razones que no son correctas. Hemos visto a aquellos que Dios llama, pero encuentran la excusa para alcanzar primero su prioridad. Veamos los que quieren seguir a Cristo, pero sin dejar sus cosas del pasado. Versículos 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces Jesús le respondió, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Términos de agricultura nuevamente. Este hombre también se encuentra en el camino, pero también ha encontrado una razón por la cual no seguir al Señor. Casi que le dijo, sí te sigo, pero todavía no. Déjame que primero vaya y me despida de mi familia. Posiblemente esto implicaba que él quería primero ir a arreglar todos sus asuntos con la familia, dejar encargados allí de sus bienes,
dejar todo cuadradito y ahí sí te voy a seguir, Señor Jesús. ¿Cuándo se logra eso? Jamás. Jamás. Observen que es una mera excusa, hermanos. Ahora, qué contradictorio que menospreciemos a Jesús, a Dios mismo, quien tiene la solución del mayor problema humano, nuestro pecado y la necesidad de salvación. No se comprende que un enfermo desahuciado, que un enfermo terminal, le muestren la única solución a su enfermedad y la rechace. Eso es lo que hacemos con Cristo. Cuando le decimos, sí, pero todavía no. En Lucas 14, 26, ahí más adelante, se narra una parábola que bien explica esto. Y es la parábola de un gran señor. Un gran señor que decidió hacer un banquete. Y como era el más adinerado del pueblo, pues invitó a la alta sociedad. Pero ante la invitación al gran banquete y exclusivo banquete, porque este señor no invitaba a cualquiera, como Dios hace esos llamados exclusivos, ante ese llamado, ese gran banquete, uno le respondió, ofreciendo excusas, no podía ir al banquete, porque recién había comprado un terreno y tenía que ir a mirarlo. Eso está en el capítulo 14. Otro le dio la siguiente excusa. Excúsame, no puedo ir a tu banquete porque recién he comprado unos bueyes y tengo que ir a probarlos. Y el último le dijo, Señor, no puedo ir a tu banquete porque recién me he casado. Faltó que dijera la palabra, ¿tú entiendes? Tú sabes. Tú me comprendes. Y entonces ante eso el señor del banquete lo que hizo fue enojarse y entonces a los que no había contemplado invitar a la cena, a aquellos que posiblemente todo el mundo lo veía como menosprecio y los que no merecían ir al gran banquete de gala, entonces el Señor mandó a sus criados a buscar por todas las plazas a los más pobres, a los cojos, a los ciegos y oblígalos a venir al banquete. Porque los primeros no quisieron. Refiriéndose la parábola a los judíos, que eran los primeros invitados al banquete del Señor, a ser parte de su reino, pero ellos lo rechazaron como muchos de nosotros. No fue Cristo su prioridad y entonces abrió la puerta a los gentiles. Bendito Dios, porque si no usted y yo no hubiéramos podido entrar tampoco. El verdadero discípulo de Jesús tiene al Señor como su prioridad, hermanos. ¿Es Jesús su prioridad? Y eso es una invitación que cuando tomemos decisiones miremos. Queridos hermanos, yo entiendo y hay que entenderlo. ¿Es pecado no venir a la iglesia? No, no es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? El original habla de que pecado es errar al tiro blanco. Es decir, no hacer lo que Dios espera. ¿No venir a la iglesia es pecado? No, para nada. Pero sí hay un mandato. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando su costumbre es dejar de congregarse, ya se convirtió en pecado. Y generalmente las excusas que yo escucho es, no, es que tuve que salir a montar bicicleta, hacer deporte. ¿Y está mal hacer deporte? Por supuesto que no. Pero queridos, ahí no está mostrando la prioridad al Señor. ¿Sabe qué me preocupa? El día que tenga una gran necesidad
ahí sí necesitamos a Cristo. Ese hombre dijo, te sigo, pero déjame primero arreglo mis asuntos. Hermanos, tenemos que tener a Cristo como nuestra prioridad. Fue lo que demostraron el apóstol Pedro y su hermano Simón, ahí en Mateo 1. ¿Recuerdan la historia? Va Jesús por la playa. Esos hombres, dice, según los estudiosos, ellos eran empresarios de la pesca. Es decir, tenían su vida organizada. Y como era negocio familiar, ahí estaban con su padre. Pero al llamado de Jesús, dice la Escritura que ellos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Por encima de su empresa, por encima de su comodidad, por encima de su familia. ¿Eso es qué? Prioridad. Prioridad, hermanos. Prioridad. La invitación es que no resista el llamado del Señor Jesús. Ahora, la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No sirve. Es decir, no puede ser salvo. Recuerden que el Señor usaba frecuentemente cosas cotidianas para darnos una enseñanza. Y los judíos entendían que cuando se araba la tierra, usted no podía mirar hacia atrás porque el surco quedaba torcido. Usted tenía que tener la mirada al frente para que los surcos quedaran rectos, como usted lo ve hoy en día también. Cuando usted viaja aquí por las llanuras del Espinal, los surcos son rectos para que el sembrado de la semilla y luego la producción fuera correcta, fuera fácil poder sacarla. El Señor usa esto para que todos ellos entendieran de una manera muy fácil. Quien toma el arado y mira hacia atrás, no va a caminar recto delante de Dios. Se desvía. Su camino es torcido. Quien quiere seguir a Jesús, pero mira hacia el pasado, comienza a añorarlo. Y eso nos recuerda ¿a quién? A Israel. El Señor les sacó de esclavitud de 400 años en Egipto, le muestra que Él es realmente el Dios y no el egipcio, no el faraón, les demuestra su poder y fuerza, abre el mar, los lleva por el desierto, cubriéndolos con su nube en el día y con fuego en la noche, les da maná del cielo. Y estos un día se cansaron del maná de Dios y dicen, recordamos las ollas de carne allá en Egipto. Los asados. Preferían estar allá, hermano. Y habiendo vivido en esclavitud. Queridos, estos menospreciaron a Dios. Fueron un pueblo que no anduvo fiel al Señor. Caminaron torcido. Y entonces, ¿qué ocurrió al final? Aunque ellos eran los que tenían la promesa de entrar a la tierra prometida, toda esta generación murió en el desierto. Y solamente sus hijos pudieron entrar allí con Caleb y Josué. No recibieron la tierra prometida. Jesús dijo que quien toma el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios, es decir, no puede ser discípulo de Cristo. Mirar hacia atrás también puede implicar extrañar algunos deleites de nuestra vida pecaminosa de donde Dios nos sacó. Y por eso Él demanda que tengamos nuestros ojos puestos al frente en Cristo. Que la Biblia también dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, hermanos, sin mirar atrás. Escuchen lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, había unos en la iglesia que habían conocido ya las buenas nuevas, pero se habían vuelto atrás.
Y entonces Pedro les dice, ciertamente habiendo escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de Jesucristo, escuchen, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, es decir, el que viene después, es peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Apostasía. Queridos hermanos, y es que ese es el peligro de mirar atrás. Comienza a coquetear, a volver a pensar en las ollas de carne que se disfrutaron allá en Egipto. Quien toma el arado tiene que estar de frente, queridos. Nuestra vida pasada no fue la mejor vida, aunque así lo creyéramos muchos, como este varón que está delante de ustedes. Yo creía que era la mejor vida, la rumba que disfruté, el trago que bebí. Yo fui un hombre que trabajó 22 años en turismo. Y sí que se disfruta allí viajando. No, hermanos. La mejor vida es la que tenemos ahora en Cristo Jesús. No la cambiamos. ¿Sabe cómo concluye Pedro este enunciado? Era fuerte, pero era un dicho de esa época. Dice, pero les ha acontecido, les ha pasado lo que dice el proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿No viste usted que baña al perrito y corre a revolcarse y le tira todo? Lo que está diciendo es que después de conocer a Cristo, quien puede lavarnos de nuestros pecados, es volver atrás. Observen que ninguno de estos hombres, dice la Escritura, que siguió a Cristo. Ninguno era apto para el reino de Dios. Cierro con estas preguntas, queridos. ¿Ha percibido el llamado de Cristo en su vida? ¿Ha percibido que Dios de una y otra manera, en distintos tiempos, le ha llamado a seguirle? ¿Cómo ha respondido usted a ese llamado? ¿Cómo ha respondido usted al llamado de Cristo? ¿Aún saca excusas y no se compromete con Jesús? A pesar de que Él fue a la cruz para salvar su alma, saca excusas a pesar de ver lo bondadoso de Cristo en su vida. Porque es que las bendiciones de Cristo no son solamente para el futuro eterno, hermanos. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas una vez nos hemos entregado. Y la otra pregunta, ¿será Cristo de ahora en adelante prioridad para su vida? Meditemos. Tómese allí un momento, usted a solas.